algo les impedía comprender lo que significaban y no se atrevían a pedirle una aclaración, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del verso 43 al 45. Todos quedaron asombrados ante una intervención de Dios. Mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras. Algo les impedía comprender lo que significaban y no se atrevían a pedirle una aclaración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo capítulo 4, verso 4. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que nos permite la oportunidad de poder meditar y compartir su palabra. Seguimos evangelizando. Seguimos llevando el evangelio a todas partes. Seguimos predicando la palabra del Señor para fortalecer la fe de muchos en el mundo entero. Y es por eso que hoy el Señor quiere que nosotros seamos sembradores y sembradoras de la semilla que es la palabra de Dios. Ustedes han escuchado el Evangelio, que Jesús anuncia por segunda vez su pasión, su muerte y su resurrección. Pero algo les impedía a los discípulos comprender, algo les impedía a la gente comprender de lo que Jesús enseñaba. El Evangelio nos enseña que hay un velo que cubre, que tapa, que no deja ver, que no deja observar y que no deja entender con claridad la palabra de Jesús. Y Jesús les coloca un ejemplo. Les estaba hablando a los apóstoles del sufrimiento de que tenía que padecer. Y no lo entendían, lo que dice también allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, en el verso 21, cuando Jesús le decía a Pedro que tenía que sufrir y padecer. Y Pedro le dice: Dios no lo permita, eso no te puede pasar a ti, eso no te puede suceder a ti. Todo lo que tiene que ver con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ellos no lo entendían, ¿sí? Los apóstoles no lo entendían. Debemos de pedir a Dios, querido amigo, queridos hermanos, debemos de pedir a Dios que nos ayude y al Espíritu Santo pedirle sabiduría, entendimiento, para que nos ayude a entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy en el mundo hay muchos, se dicen llamar católicos, pero con otra mentalidad. ¿Por qué? Porque hay algo que los impide, hay algo que los tapa, que los oculta, y eso es un velo. Hay un velo que los oculta, fíjese bien. Y por eso hay muchas citas en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, allá en Marcos capítulo 3, San Marcos capítulo 3, en el verso 31, dice la palabra del Señor: entonces llegaron su madre y sus hermanos
y se quedaron fuera y lo mandaron a llamar. Llegan su madre y sus hermanos y dicen aquellos que tienen un velo en los ojos o en la cara, dicen, si Jesús tuvo más hermanos, quiere decir que son hijos de María. Hay mucha gente enseñando una doctrina en contra de la verdadera y sana doctrina de Jesucristo. Escuchan ellos de que Jesús tuvo más hermanos, ellos ya dicen que son hijos de María. Esa es la interpretación de ellos, pero no es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. No es solo agarrar un texto, no, sino ir más allá todavía. Por eso nosotros cada día hacemos esta invitación a estudiar la palabra de Dios, a estudiar las Sagradas Escrituras, porque muchos por el mundo andan engañando a mucha gente. ¿Cuántos católicos no se han salido de la verdadera iglesia de Jesucristo? Por el mundo hay muchísima gente que está en contra de Jesucristo. Con este texto de con este texto de Marcos 3:31, cuando dicen llegan su madre y sus hermanos, oiga, entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace, oiga bien, el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Pero ¿qué hacen aquellas personas que andan enseñando otra doctrina? Dicen, ahí están los hermanos de Jesús. Y como son hermanos de Jesús, quiere decir que son hijos de María. Eso es lo que ellos dicen, porque está o porque tienen un velo en la cara que los oculta, que no los deja ver, fíjese bien. No les deja comprender la palabra de Dios. Por eso ellos dicen, María tuvo más hijos, un velo los oculta. Hay un velo que los oculta la verdadera enseñanza. Y eso lo dice el Señor. Allá en San Juan, en su capítulo 19, el Señor nos enseña cuando Él deja a su madre al discípulo amado. San Juan 19:25, fíjese bien. Lo dice de esta manera cuando Jesús está en la cruz. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Oiga, cuando Jesús nos deja a María como nuestra madre. ¿Por qué Jesús no le dijo al discípulo, te encargo a nuestra madre, si verdaderamente era hijo de María? ¿Por qué no le dijo, te encargo a nuestra madre, ahí me la cuidas, ahí miras por ella? ¿Por qué no le dijo? ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Le dijo. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué Jesús no usó esa conversación de decir te encargo a nuestra madre? Oiga, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento, y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Por eso, hoy la palabra del Señor nos dice que Jesús anuncia su pasión, su muerte y su resurrección. Y los apóstoles no lo entienden.
Y Jesús en otros pasajes les habla fuerte. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, cuando los discípulos le piden una explicación y Jesús los reprende. Jesús les dice que porque ellos no entienden lo que Él les enseña. Fíjese bien lo que hoy la palabra del Señor nos enseña. Si usted va al Evangelio de San Mateo capítulo 2, en su verso 13, la palabra de Dios nos enseña quiénes forman la Sagrada Familia. A ver si ahí existen más hijos, como lo dicen los protestantes, como lo dicen los católicos con mentalidad protestante. En San Mateo capítulo 2, verso 13, nos dice el Señor así de esta manera: después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Mm? Esto conforma la Sagrada Familia, ¿sí? El ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre. ¿Por qué no le dijo: toma a los niños y a su madre y vete a Egipto? ¿Por qué no le dijo eso? Porque no, María no tuvo más hijos. Y si usted va al versículo 19, dice: después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño. No dice a los niños, dice al niño, ¿sí? Levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Claramente la palabra de Dios dice que María no tuvo más hijos, pero que Jesús sí tuvo más hermanos. Pero como hay un velo que los oculta ver la realidad, que los oculta ver la enseñanza verdadera de Jesús, hay un velo que los oculta a todos aquellos que hoy están en contra de la palabra de Dios. Y por eso nosotros debemos estar despiertos, vigilando, para que nadie llegue a devorar esa fe que ustedes tienen. Es una fe pequeña, porque cuando quieren participan en la Santa Eucaristía, cuando quieren los domingos van a esa gran fiesta, al encuentro del Señor, ¿sí? Y cuando no quieren no van. Hoy Jesús nos dice que nosotros, si verdaderamente somos cristianos católicos, debemos de pedir a Dios que el Señor nos ayude. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos regale la sabiduría, el entendimiento para poder estudiar su palabra. No es solo de tomar la Biblia y me voy a predicar, no. No es solo porque yo puedo y tengo la Biblia y le voy a hablar a otros como yo quiero, no. Debemos de buscar a los maestros, debemos de buscar a todos aquellos sacerdotes que verdaderamente están enseñando la palabra de Dios con las sagradas escrituras. Hoy la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de prepararnos, estudiar la palabra de Dios, la sagrada escritura, hacer oración para estar vigilando, para que nadie llegue a cambiarles de mentalidad, a cambiarles de fe. Y por eso lo dice la palabra del Señor: levántate, toma al niño y a su madre. Quiere decir que ahí no existía otro hijo de María. María no tenía y no tuvo otro hijo más. ¿Que Jesús tuvo más hermanos? Claro que sí. Pero que ahí no dice, en ningún texto dice que todos esos son hijos de María. Y es por eso que la palabra de Dios en San Lucas capítulo 24
En San Lucas capítulo 24 nos enseña de los discípulos de Maús. Nos enseña, fíjese bien, sobre los discípulos de Maús. San Lucas 24, 25. Oiga cómo lo dice. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo. Así estaban los apóstoles, así seguimos en el mundo, muchos que no entienden. Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones. Qué poco entendemos que solo con agarrar la Biblia y vamos y enseñamos a otros. No, debemos de estudiar, debemos de prepararnos, tomar la catequesis, tomar el sacramento para el matrimonio, tomar la formación para los sacramentos, estudiar las Sagradas Escrituras, aprender de ellas, buscar a esos maestros que enseñan verdaderamente la doctrina de Jesucristo. Y que no debemos de buscar a aquellos católicos con mentalidad protestante, porque ellos los terminarán de confundir más. Hay sacerdotes, hay obispos que verdaderamente están llevando la palabra de Dios, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, fíjese bien, le dice en el capítulo 24 de San Lucas, verso 25, dice: entonces les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas, que tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras. Recuerde que la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios nos enseña que nosotros hay enseñanzas que no podemos interpretarlas solos, que no lo podemos entender, y eso lo dice en segunda de Pedro, en su capítulo 3, en su verso 15. Nos dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 3:15, primera de Pedro, primera de Pedro 3:15. Dice la palabra del Señor hoy de que sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. ¿Y eso lo dice la palabra de Dios. Eso nos enseña la palabra de Dios. Oiga, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Del verso 15 dice: consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre todo esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Que la palabra de Dios hay, hay partes en que nosotros no podemos entender, o que los ignorantes, dice, y poco firmes en la fe, interpretan torcidamente. Y eso es lo que está pasando. Porque cuando lo dice en Marcos 3:31, llega su madre y sus hermanos y todos aquellos que están interpretando torcidamente las escrituras, dicen, todo eso son hijos de María. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estudiar, prepararnos, porque ya lo hemos escuchado, segunda de Pedro 3:15. La enseñanza del día de hoy nos invita a pedirle a Dios
que Él nos permita la oportunidad de estudiar su palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, fíjese bien, la palabra y que nos conceda la sabiduría para así poder seguir estudiando la palabra de Dios. Si te ha gustado el Evangelio, deja tu like, suscríbete y déjanos un comentario para saber de dónde o de qué parte nos están viendo ustedes, queridos hermanos y amigos en la fe. Y pedimos a Dios por todos ustedes para que el Señor los concede todo lo que su buen corazón desee y los protege de toda tentación. Y a estudiar, a prepararnos, a estudiar la apologética, defensa de nuestra fe. La invitación es a prepararnos para poder defender nuestra fe y poder enseñarles con capítulos y versículos a aquellos que tienen un velo en el ojo. Tienen un velo que no los deja ver, que los oculta la realidad de la palabra, de la enseñanza de Jesucristo. Vamos pues todos a seguir evangelizando en este maravilloso día. Que el Señor nos conceda todo lo que nuestro buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.